Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos el capítulo 28 del primer libro de Samuel, los versículos que van desde el 3 hasta el final de este capítulo 28, que es también el versículo 25. Aquí desde el versículo 3 del capítulo 28 estamos hablando sobre Saúl y la nigromante de Endor, es decir, de aquellos adivinos. Esto había hecho expulsar, dice Saúl, en tiempo también de Samuel, durante su reinado. Esto era seguir y hacer cumplir la Torá, porque en la Torá encontramos que los adivinos, los encantadores, no podrían subsistir dentro de Israel. Esto es como un desafío que se le está haciendo a Dios, ¿verdad? Un desafío que se le estaba haciendo a Yahvé. Y por eso todos los encantadores, todos los adivinos, apeago ñandeña entendean, va ereba la ñandeya eabe, umitaro, tumiolea y po, y asupomia y poco coña canes o adivinar que esto, que aquello. Todas estas cosas, ciertamente que dentro de la Torah, ya en el Antiguo Testamento, ciertamente se prohibía, porque esto es como un desafío a la voluntad y al querer de Dios. El hombre que se pone en el lugar de Dios. Este pues es el gran pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, tú también serás, ustedes serán iguales a Dios. Es el gran pecado del hombre, que quiere ser igual a Dios. Sin embargo, Dios nos crea a imagen y semejanza. Semejanza es diferente de iguales. La semejanza, upeaco y seina, lleva a que nosotros compartimos los elementos fundamentales, los elementos primordiales de la esencia de Dios. El capítulo 2, versículo 7, cuando habla de que Dios dice que sopló, entró dentro del hombre por la nariz, así te va explicando, ¿verdad? En ese capítulo tan lindo del Génesis, el Nefesh es la esencia de Dios, es el ontos, la ontología. ¿Quién es Dios? El que entra dentro, pero es, por decirlo de cierta manera, es una partecita de Dios, es la semejanza entonces que nosotros adquirimos como hijos de Dios. No somos dioses. Eso te quiere dejar bien claro el autor sagrado en su reflexión teológica, en su reflexión bíblica. O sea, que enseñan de. Y por eso después también lo que viene a continuación, el capítulo 3 nos va a explicar ahí también de que la tentación siempre será esa tentación de querernos igualar a Dios. Y por eso
la Torá prohíbe totalmente todos estos encantamientos, esta cuestión de adivinos, toda esta cuestión que nosotros también, hasta ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos por la televisión, te lo ven 11. Imagínense, usted ven 11. Hay ponda que tal número, que esto, que aquello que te va a venir, esto que te va a venir, aquello. En fin, y entonces confiamos más en esos adivinos que verdaderamente en la voluntad del mismo Creador, el que nos hizo, a quien pertenecemos y de quién somos. Bueno, y aquí entonces es eso lo que se va a subrayar en estos escritos que tenemos aquí. Nosotros habíamos leído ya y habíamos estudiado desde el versículo 3, Samuel había muerto, ya te ubica en la situación de que estamos sin un guía espiritual. Todo Israel había estado de duelo por él y lo había sepultado en Ramá, es decir, si Israel está de duelo, está queriendo no significar de que este profeta era muy importante, ¿verdad? Para Israel, entre lo que tenemos en dúo, Shaba, y con la ella, ¿verdad? Lo había sepultado en Ramá, en su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos, el otro elemento esencial. Mientras hay un guía espiritual, entonces ya poponá, ya es. A pesar de que ahora, queridos amigos, de cierta manera, procuramos, ¿verdad?, decir, anunciar, pero aquí por lo menos te dice, en cuanto que Samuel guiaba, decía, por lo menos Saúl también cumplía de acuerdo a lo que le pedía la Torá. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que nos acompaña siempre durante esta semana, el profeta Amós. El profeta Amós, el profeta de la justicia social. Pese a y que tú lleva ñambo título, ñambojera a este profeta, porque jae no quinija y siempre la verdad. Eva ya poajina, hamba eishapa ñande ya actúa, pero la ñande actitudina. Capítulo 9 del 11 al 15, así dice el Señor. Aquel día levantaré la choza caída de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros tiempos, para que posean las primicias de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Miren que llegan días en que el que ara sigue de cerca al segador, el que pisa las uvas al sembrador. Los montes manarán vino, fluirán los collados. Haré volver a los cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Y así continúa entonces aquí Amós, diciendo directamente, en la medida en que Yahuerúa lleva peñán de yararera, ciertamente que todo el panorama cambia. Aquí hoy, por primera vez en este capítulo 9, Amós, que está hablando en forma positiva. Baeba peñan de yara oyapota y ponamía ñande en guará, pero siempre la condición, después de habernos dicho la verdad, después de haber metido el dedo en la llaga, nos dice cuál es la consecuencia de caminar en los preceptos del Señor. Así es que upea ñande yeyebreta ñandere bebe guará en primer lugar. Ñande oiga tu hanguaisha ñandu poná, ñande oiga tu hanguaisha la yaye realizabe ñandere bebe. Primera cosa. Upea ñande ñe esta
peñan de rogapupe, peñan de familia, peñan de mireco, peñan de mena, peñan de membecuera, tayura, taura. Y sobre todo, queridos amigos, en el aspecto de la justicia social que estábamos diciendo. Y que de los problemas sociales, de los problemas que aquejan a nuestro país. Entonces, UPA dice, ñajenducan a peñan de yara ñe, hayaya poquen a peñan de yara o yerurea ñande. Vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. Tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores se aman, tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. En este capítulo 28 leemos en este versículo 7 que hoy reflexionamos: entonces Saúl dijo a sus servidores: búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y la consulte. Sus servidores le dijeron: precisamente hay una nigromante en Endor. Cuando seguía, cuando escuchaba la voz de Dios a través de Samuel, lo primero que nos había presentado, o más no más Samuel. Cuando muere Dios en nuestra vida, cuando muere el profeta en nuestra vida, cuando muere el guía espiritual en nuestra sociedad, nosotros también, ¿verdad?, de nuestra sociedad, si es que queremos ya aplicar directamente a nuestra vida, a nuestra sociedad, estos versículos que estamos leyendo y estamos reflexionando. Cuando una sociedad vive sin Dios, cuando una sociedad deja de lado los principios y valores de Dios, ciertamente que andamos a la deriva. Entonces nos encontramos, porque en el versículo 6, en el curso anterior habíamos reflexionado diciendo: luego interrogó al Señor. Cuando estamos en situaciones de peligro, en situaciones en que nos estamos hundiendo, como dice el Evangelio también, ¿verdad?, la barca que se nos hunde, el mar, el agua que va entrando en nuestra barca, en nuestra vida. Entonces, el Señor que calma el mar en nuestra vida. Así también aquí más o menos te está presentando lo mismo y te está diciendo la misma realidad desde este versículo 6 en este caso, porque interrogó al Señor, pero Él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Hemos hablado, ¿verdad?, que el Urín era lo que utilizaban también los sumos sacerdotes, lo que tenían entonces como un pectoral, que eran también, algunos dicen, como el dado, ¿verdad?, como que a través de todos estos elementos que utilizaban, miraban y decían qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que iba a suceder al hombre, pero siempre de acuerdo a esa realidad en la que el hombre se encontraba. Y bueno, pero ahora no hay respuesta para nada. Ha muerto el profeta, ahora estamos a la deriva. Bueno, entonces ya Sapucay venían de Yara. Recordemos que tanto el versículo 4 como el versículo 5 son los elementos que están motivando a Saúl, porque oye esa vaina, y entonces clama a Dios. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Bueno, ese es el primer panorama. Y ante esta situación, también Saúl tiene que responder, y él se concentra con todo Israel y acampan en Gelboé. Esta es la gran montaña, ¿verdad? Hermosísima también esta montaña, Gelboé. Y ahí entonces se ve toda esa planicie, Jezreel, hermosísimo, ¿verdad? Pero dice el 5, al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. ¿Por qué estamos en esta situación? Esta situación de peligro. Tenemos que salir a pelear, pero norte. No sabemos nada. ¿Qué es lo que hemos hecho de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra nación? Norte. Y aquí Saúl, sobre todo porque siempre él se había preocupado de sí mismo, de una manera muy egoísta. Entonces nunca le interesó al final de cuentas su pueblo Israel. Ahora que las papas queman, pues no nada, porque se le viene encima la catástrofe.
Aubebe, ¿a quién le va a sacrificar? Y le va a sacrificar a todo el pueblo. Aubebe, entonces Saúl dice, Saúl concentró a todo Israel. A todo Israel. Y acampan ahí en Gilboa como para presentar batalla a los filisteos. Y ante esta situación, como estábamos diciendo, viene la interrogación también al Señor, de quien ya no recibe ninguna respuesta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída, dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, 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 poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú. Todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena. En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no. Poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, oh, oh.
sueño. Francisco pondrá rumbo a Trieste el domingo, en el que será su último viaje antes de ir a Asia y Oceanía, donde hará la visita más larga de su pontificado, ni más ni menos que 4 países en 12 días. Para ir a la ciudad al norte de Italia, en la frontera con Eslovenia, el Papa volará de nuevo en helicóptero. Una vez allí, será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Zuppi. El principal motivo es participar en la 50ª Semana Social de los Católicos en Italia. Aprovechando la visita, el Papa también se encontrará con representantes ecuménicos, migrantes, universitarios y personas discapacitadas. Con este viaje relámpago de menos de 8 horas, Trieste se suma a la lista de los viajes pastorales que Francisco ha realizado en lo que va de año. Estuvo en Verona y Venecia hace unos meses. Estos viajes han puesto a prueba su salud y el pontífice parece haber respondido bien. De hecho, su actividad en los últimos meses ha sido muy intensa, con más de 20 encuentros oficiales por semana. A lo largo de su pontificado se ha visto cómo al Papa lo que más le gusta es estar con la gente. Estos pequeños viajes estuvieron parados durante varios años por diversos motivos, como la pandemia o su estado de salud. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que
sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro, capítulo 28. Interesante este versículo 8. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche. Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que aparezca el que yo te diga. Así entonces tenemos este versículo 8 que nosotros estamos reflexionando un poco. De Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa. Entonces el olvidar a Dios, que venían de Yara, imagina venían de Yara o Ñande Jacob, Ñande Acana, etc. Esto es como decir, me he alejado de Dios, ya no le tengo a Dios. Y esto es como un disfraz ahora lo que yo estoy haciendo. Es como un engaño a sí mismo. Porque miren que al comienzo, mientras él estaba en esa comunión con Dios, en cuanto que vivía, ¿verdad? Samuel, también era vida para él todavía. Él había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Pero ahora, él entonces también se encuentra en una situación bastante alejada de Dios, y eso significa que ha muerto la presencia de Dios en la vida, en el proyecto de Saúl. Entonces, ¿cómo nosotros queremos, parece, llegar a Dios? Y muchos de nosotros utilizamos disfraces. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, como queriendo engañar a llevar. Una vez que uno está en ese camino de alejamiento, una vez que uno está en ese camino en que no vive profundamente el amor de Dios y esa fuerza de Dios, claro que entonces uno va por un camino equivocado. Y ahora él quiere volver, pero en el fondo, cuando uno se pone disfraz, va y se la disfrazina y se pone otra ropa. Quiere decir que en el fondo, lo calcula y Virginia desde una verdadera conversión. Bueno, ya ese no. Sino que él continúa siempre con lo suyo. Él continúa con lo suyo, posea, etc. Y ahora incluso él se disfraza. Porque cuando uno se disfraza, ¿para qué el disfraz?
Y el disfraz es para ocultar lo que somos nosotros, en síntesis. Y allí disfrazar de otro, de otra persona, de otra personalidad. Y bueno, esa es la realidad, queridos amigos, como nosotros también en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra política, en nuestra nación. Muchas veces tú ya disfrazar como corderitos, sin embargo somos lobos, nos disfrazamos de cualquier cosa. Entonces queremos de esta manera impactar, de esta manera queremos mostrar otro rostro, queremos mostrar otra cosa, pero en el fondo no lo somos. Y es lo que hace. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. El hecho también de partir en compañía de 2 hombres es la inseguridad, ¿verdad?, que uno tiene. Alguien tiene que estar conmigo, alguien me tiene que acompañar. El 2 también, que significa es toda una comunidad. Entonces una comunidad que está también siguiéndole y acompañándole a Saúl, pero que en el fondo tampoco nos hace gran cosa, ¿verdad? O sea, que anda y responde. Mira, la ñandella es como marioneta, ¿verdad? Yaku es ayayapo, así como nos dice el payaso del circo, ¿verdad? El que va y lleva adelante a través de un disfraz simplemente la vida del pueblo. No es lo auténtico, no es lo que Dios quiere. Añandella pope, oye, pues la ñande tendota. Esto en el sentido político, queridos amigos, ñande talla de cojina pecha, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque mucho, ¿verdad? Vamos detrás de quien está ahí al frente y de todo lo que irá ofreciendo y me convenga. Y entonces estamos disfrazados, nos disfrazamos. Total, vamos detrás de ciertas cosas que se nos están ofreciendo y que en el fondo, hoy coñan de Tembiguaya lleva. Nos disfrazamos de Tembiguaya, nos disfrazamos de personas que hacen lo que el jefe está haciendo en este caso. A ver, Saúl, la jefe. Saúl le lleva, partió en compañía de 2 hombres, llegaron de noche. Otro aspecto también interesante. Las indígenas llegaron de noche, claro, porque entiende allí cañana y ñepletuana, habiendo y cuayana. La noche siempre significa ese momento de oscuridad también en la vida, ese momento de oscuridad que ñande hoy llevan a Jay Kwai, moto para allá piñaina. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa gélida noche de Navidad de 1929, cuando ya las luces del templo de la población de Corinaldo se habían apagado, el párroco descansaba y el ama de llaves de la casa cural, Asunta Carlini, terminaba de asear la cocina y se preparaba para recogerse en su habitación. Sintió que tocaban la puerta y pensó en algún aterido vagabundo que buscaba la caridad proverbial del sacerdote, y como tenía orden de abrir a quien fuera, y mucho más en invierno, entreabrió el portón y en medio de la semipenumbra reconoció el imborrable rostro de Alessandro Serenelli, quien acababa de salir de la cárcel después de purgar una condena de 27 años por el asesinato de su hija María Goretti. En un instante revivió toda la agonía que estoicamente soportó su niña ese lejano 5 de julio de 1902, y aturdida permaneció en un denso e interminable silencio que fue roto por la voz vacilante del criminal que le preguntó: «Señora Asunta,
¿Me reconoce? Ella, repuesta de su desconcierto, le respondió con voz segura y firme: sí, claro, claro que te recuerdo y muy bien. Alessandro, azorado, bajó la cabeza y humildemente le dijo: ¿me perdona? Y doña Asunta tiernamente le replicó: si Dios te perdonó y mi hija también lo hizo antes de morir, ¿cómo no he de perdonarte yo? A continuación lo abrazó, le preparó comida y cama, y al otro día, tomados de la mano, comulgaron juntos. María Goretti, nacida el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, era la segunda hija de un matrimonio de aparceros que por su precaria situación económica tuvo que mudarse a la insalubre aldea de Ferriere di Conca, en la que a causa de la malaria murió su padre Luigi. Por lo tanto, su madre, Asunta, tuvo que salir a trabajar al campo, y entonces María, de 10 años, asumió el papel de segunda mamá, y además debía atender a un viudo que vivía en otra ala de la casa con su díscolo hijo, Alessandro. La piadosa niña, cuya única distracción era rezar el rosario, y su mayor anhelo, hacer la primera comunión, pudo lograrlo, el hecho de hacer la primera comunión, gracias a la ayuda de la esposa del dueño de la hacienda, y desde ese momento hizo un voto de castidad personal y le prometió a la Virgen que jamás pecaría. La incipiente belleza de María Goretti comenzó a trastornar al brioso vecino de 18 años. Y él no la perdía de vista y aprovechaba cualquier ocasión para acosarla. Pero como ella lo rechazaba con vehemencia, el mozalbete humillado urdió un plan para violarla. Y la oportunidad se presentó el 5 de julio de 1902, cuando María Goretti aún no había cumplido los 12 años. Esa tarde su madre se encontraba en el campo y la niña, ocupada en sus oficios, no se percató de su presencia. Alessandro Serenelli la arrastró hasta la cocina y, como le ofreció resistencia, le propinó 14 puñaladas. La dejó ahí tirada y se refugió en su habitación. Al cabo de un rato llegó doña Asunta y con el padre del muchacho la llevaron al hospital de la localidad cercana de Nettuno y luego de operarla a sangre fría porque no había anestesia. Santa María Goretti pasó la noche en medio de una lenta y penosa agonía y al otro día, el 6 de julio, expiró con el rosario en su mano luego de confesarse, comulgar, recibir la extrema unción y perdonar a su asesino, quien fue capturado y condenado a 30 años de prisión. Ya arrepentido, al salir de la cárcel, Alessandro Serenelli ingresó a la Tercera Orden de San Francisco y de la mano de doña Asunta, luego de testificar sobre su pureza en el proceso de beatificación, asistió a la canonización de Santa María Goretti el 24 de junio de 1950, cuando en la Plaza de San Pedro se reunieron 500.000 personas para presenciar el acto presidido por el Papa Pío XII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Goretti que oriente a nuestra juventud hacia la pureza y la castidad. La doctrina de la fe ha declarado la excomunión de quien fue nuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò. Además, por sus declaraciones públicas, también se le declara culpable de delito de cisma, porque no reconoce la autoridad del Papa ni la del Concilio Vaticano II. Hace unos días, el propio Viganò ya había expresado su opinión con respecto al proceso al que se le estaba sometiendo por parte de la doctrina de la fe. No reconozco la autoridad. No reconozco la autoridad del tribunal que pretende juzgarme, ni tampoco de su prefecto ni de quien lo ha nombrado. Los problemas del Vaticano con Viganò se acentuaron en los últimos años, cuando el exnuncio acusó al Papa de haber cubierto a un cardenal condenado por abusos y cuando renegó su autoridad y la del Concilio Vaticano II. De hecho, a través de una fundación, está promoviendo la ayuda económica para todas aquellas comunidades que sigan esa misma línea. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar,
Recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Rio Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que lo puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' afuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, dile que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. te quiere hacerse carnero. Te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah, déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Rio Squad. La revelación. La liberación de los 2 sacerdotes ucranianos encarcelados en Rusia contó con la involucración personal del Papa Francisco. Lo apuntó Zelensky en sus redes sociales, quien agradeció a la Santa Sede sus esfuerzos en lo que fue un intercambio de prisioneros. Lo confirma ahora el líder de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania en un videomensaje. Quisiera expresar mi gratitud en mi nombre y en el de toda nuestra Iglesia al Santo Padre, el Papa Francisco, que participó personalmente en la liberación de nuestros padres redentoristas Bogdan e Iván. A pesar de los grandes obstáculos, ya que su encarcelamiento duró más de 1 año y medio, fueron los esfuerzos de la diplomacia vaticana los que resultaron exitosos. Este es uno de los primeros movimientos que se hace público sobre los frutos de la misión de paz de la Santa Sede en Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, la diplomacia vaticana ha trabajado para promover gestos de paz en la región.
Además, el Papa nombró al cardenal Zuppi como su enviado especial para este cometido. Una de sus prioridades es que vuelvan a sus casas los niños ucranianos llevados a Rusia cuando estalló el conflicto. A finales de 2023 dijo que era difícil, pero que se estaba consiguiendo poco a poco. Iniziamo a proteggere i piccoli, lei l'ha ricordato, è il compito della missione affidatami da Papa Francesco, che alcuni frutti inizia a dare a quelli che devono ricongiursi con le loro famiglie. No han trascendido detalles por parte del Vaticano sobre si ya algún grupo de niños ha podido volver a Ucrania. Por el momento, la Santa Sede ha mantenido un perfil discreto. De hecho, el Vaticano no ha hecho ningún comentario sobre la involucración personal del Papa en la liberación de los 2 sacerdotes ucranianos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel capítulo 28. La relación, ¿verdad?, de Saúl, o los últimos zarpazos, como decimos también, de Saúl, ante una situación bastante complicada, bastante difícil de su gobierno, de su monarquía. Cuando ellos ya imagina, Samuel que ya había muerto, entonces el profeta ya no está como el tendotá para guiar, para animar, para dar la respuesta a las situaciones difíciles. Por otra parte, Saúl, que en cuanto vivía el profeta, parece que en ciertas cosas daba siempre el acierto, porque Samuel ahí hizo las cosas, cuando que ahí, le hacía enderezar en muchas cositas, porque la actitud era una actitud bastante soberbia, se nota. Una actitud del Yayapota la Shea. Pero después, cuando Samuel se muere, ahora viene un problema serio, porque los filisteos se le vienen encima. Él necesita saber, tener conciencia. ¿Cómo vamos a hacer para que este ejército de Israel pueda luchar, pueda combatir contra los filisteos? Pero resulta que Dios ya no le responde a Saúl. Entonces Saúl interroga al Señor. El Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ya no tiene esa clarividencia, porque Ñandeyara lo había ya rechazado. Samuel aquí ya no puede intervenir, o Manom. Y entonces, de nuevo, vemos una actitud que ya dijimos que es esa actitud de Saúl, que quiere hacer por su cuenta las cosas. A operar entonces, Ima le dice, búsqueme, rápido, a venir a solucionar, cuánta peor pecase a una nigromante. Pescatase ya es chata, entonces, para que yo pueda solucionar esta situación. Pues y así es que Saúl, ¿verdad?, se disfraza, dice, después cuando le dicen, aquí hay una nigromante, aquí en Endor, aquí cerquita. Entonces ya ella. Y se disfraza. Hay muchos elementos interesantes que va utilizando. El hecho de disfrazarse quiere decir que nosotros nos disfrazamos, pero para ocultar nuestra misma personalidad. Apeante mala Saúl y Catuoya Poguanga. Por otra parte también dice que llega de noche. La noche siempre significa la oscuridad. La noche siempre significa que nosotros no tenemos esa luz, esa conciencia. Estamos a tientas. Es la situación y es la vida de Saúl y también de este pueblo, ¿verdad?, que lo sigue al final de cuentas. Y entonces cuando llegan con la nigromante de Endor, hace esta pregunta. O mejor dicho,
esta orden, y lo oporando, y usted podría hacerme esto, etcétera, sino que yo directamente, predíceme, ¿verdad? Entonces, como un imperativo ya, ella predecice el futuro, evocando al muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Shañe mongueta sea lleva, shañe se, y dime por favor. Pero Saúl, esta mujer, ¿verdad?, le responde a Saúl y le dice directamente, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Para hacerme morir. Quiere decir, decíamos, que Cocuñacua, esta nigromante, esta adivina, a pesar de que eso es lo que ella hacía, había cesado con eso, con ese decreto. O sea, hay alguien que obedece, hay alguien que hace la voluntad de Dios, que también se manifiesta por un tendotá, en este caso, que es Saúl, que no le vemos tan bien en todo su ejercicio como gobernante, como rey, como el que lleva adelante, ¿verdad?, al pueblo, el tendotá. Pero sin embargo, estas personas que estaban dentro del pueblo, entonces le dice directamente, ya Saúl había prohibido todo eso, como diciéndole, porque peor ya prohibimos a Saúl hacia ese porque a él. Esto nos vuelve a hacer recordar también lo del mismo David, porque cuando Saúl en 2 ocasiones, así más directamente 24 y 26, David le podía matar a Saúl, que estaba en persecución y, ¿verdad?, venía como su propio enemigo, le podía haber matado y sin embargo le perdona la vida. Pero ¿por qué David le perdona la vida? Y le perdona la vida porque él es el ungido del Señor. Pues yo dije, a él yo no le voy a tocar, dice, él es el ungido. Que Dios en todo caso haga con él, que Dios haga con él justicia. Pero yo, Señor, te pido justicia. De ella por añadir aquí con respecto a Saúl. Esta mujer, de cierta manera, es eso también lo que le está diciendo. Yo te voy a recordar una cosa, le dice. Saúl ya había dicho que esto no se tiene que hacer. Y le hace la pregunta muy interesante, porque a pesar de que él está disfrazado, quiere decir que esta mujer, vega, tú pillas, imagina, y más vaina. Tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Interesante, lleva todo lo que nos va contando aquí estos capítulos y sobre todo esta historia, ¿verdad? Una historia de salvación que es una historia nuestra también. Y sobre todo una palabrita que quedó bien clara. Aniquela ya disfraza y ya lleva. Sino que vamos a procurar ser sinceros. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.